Sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a compartir el tema de factorial de un número y permutaciones. Bien, el factorial de un número, acá podemos ver, n pertenece a los números enteros positivos. Esta es la condición, tiene que ser número entero positivo. De tal manera que definimos de la siguiente forma el factorial de un número. Para todo n que pertenece a los enteros positivos, el factorial de un número se anota n con el signo de admiración. Es igual a n por n menos 1 por n menos 2 hasta 3 por 2 por 1. O sea, en forma decreciente se multiplica cada número por su antecesor, hasta 1. En forma de sumatoria. En forma de sumatoria tendríamos, en este caso, en forma de productoria sería, ¿no? Esta es la productoria. En forma de productoria sería desde 1 igual a 1 hasta n. Hemos visto en la clase anterior que este es el índice, valor inicial, valor final. Entonces, la definición de factorial siempre empieza desde 1 hasta n. Simplemente es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por 5 hasta n. A eso se denomina n factorial. Fíjense, es la misma expresión que está acá, solamente en sentido permutado. Entonces, multiplicar el número del cual queremos sacar su factorial hasta 1, o en forma ascendente también. Bien, nuestro primer ejemplo. Nos piden hallar el factorial de 3. Además, este signo factorial está ya en las calculadoras también, ¿no? Entonces, factorial de 3 va a ser igual, de acuerdo a la definición en recuadro azul, 3 por 2 por 1. Haciendo operaciones todo este producto va a ser 6. Factorial de 5 nos piden en el inciso B. Acá está factorial de 5. Sí, va a ser simplemente el producto, el 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Haciendo operaciones, el factorial de 5 es 120. Entonces, de esa forma se obtienen los factoriales. Se puede utilizar el signo de productoria o directamente multiplicar desde el número indicado hasta 1. Bien, ahora los factoriales tienen ciertas propiedades. Entre estas propiedades podemos ver lo siguiente. La primera propiedad dice factorial de 1 es igual a 1. En la segunda propiedad es importante, fíjense, aquí estamos incluyendo el 0. Sabemos que el 0 no es número entero positivo, pero para cuestiones de cálculo necesario definir el factorial de 0. Y el factorial de 0 simplemente va a ser 1. El factorial de n podemos descomponer en n por n menos 1 factorial. O si queremos ir disminuyendo el valor de n, puede ser n por n menos 1 por n menos 2 factorial. O podríamos anotar n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y se sigue el factorial. Como gusten, ¿no es cierto? De acuerdo al ejercicio que estamos resolviendo, se aplica esta tercera propiedad. En el siguiente caso, fíjense, factorial de n más 1 es igual a n más 1 por su anterior. El anterior a n más 1 es n factorial. Y aquí se puede seguir disminuyendo. Podemos escribir n menos 1 factorial y así sucesivamente. Ahora bien, otra propiedad de los factoriales. Si m factorial es igual a n factorial, fíjense acá, es una especie de propiedad simplificativa. El factorial se simplifica con el factorial y simplemente tenemos que m es igual a n. Ahí está. Entonces, la sexta propiedad. Si tenemos un número m que es mayor a n, y si sacamos sus factoriales, m factorial es mayor a n factorial. También se cumple la propiedad. Estas observaciones, por si acaso, si tenemos dos números, m más n factorial, no se puede distribuir, es diferente. Entonces, no distribuyamos el factorial. Si tenemos producto, tampoco se puede distribuir. No se puede hacer que m factorial por n factorial sea igual a m por n factorial. Es diferente. Entonces, estas propiedades para tomarlos muy en cuenta al momento de resolver nuestros ejercicios o ejemplos. Bien, ahora vamos a escribir lo siguiente. Nos dicen escribir como factorial
los siguientes números. 4 por 3 por 2 por 1. Eso simplemente se puede escribir así. Acá está el inciso A. 4 por 3 por 2 por 1 se puede escribir como 4 factorial. Entonces aquí el número mayor es 4, está en forma decreciente, ¿no es cierto? Entonces, directamente 4 factorial. En el segundo inciso nos dicen escribir 2 por 3 por 4 por 1 hasta 7. Y podemos agregar acá, para definir el factorial, hacer aparecer un 1. Todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Por lo tanto, podemos escribir en forma ascendente 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. Y toda esta expresión, esta productoria, se va a definir como 7 factorial. Ahí está, 7 factorial. Acá tenemos 11 factorial por 12. De acuerdo a la propiedad que hemos visto anteriormente, podemos escribir el número mayor en factorial, ¿no es cierto? O sea, la propiedad también va en sentido inverso. Acá vamos a ir simplificando. Fíjense, el número mayor es 15 factorial y 13 factorial. Aquí no se puede simplificar. Lo que vamos a hacer acá en el numerador es precisamente ir disminuyendo de valor hasta este factorial. O sea, vamos a ir disminuyendo desde 15, que está, por 14, por 13 factorial. Justamente paramos acá por lo siguiente. En el denominador tenemos también 13 factorial, de tal forma vamos a poder simplificar el 13 factorial con el 13 factorial. Nos va a quedar solamente 15 por 14. Y 15 por 14 es 210. Por lo tanto, este es el resultado de esta división de dos números en factoriales, que directamente se puede hacer esta aplicación de la propiedad simplificar y hacer operaciones. La calculadora también puede sacar directamente. En calculadora 15 factorial directamente se anota dividido entre 13 factorial, les va a sacar 210. Acá tenemos un ejercicio parecido. Fíjense, tenemos 9 factorial y 4 factorial. Como estos números son mayores, vamos a ir disminuyendo. El 10 disminuimos como 10 por 9 factorial. De tal manera que si hacemos eso, vamos a poder simplificar 9 factorial con 9 factorial. Luego tenemos el siguiente, 6, comparamos con el 4. Este es mayor, por lo tanto disminuimos 6 por 5 y por 4 factorial. Y este 4 factorial podemos simplificar con este 4 factorial. Esta simplificación se hace siempre y cuando tengamos multiplicación. Aquí tenemos producto, por eso simplificamos. Simplemente nos quedaría 10 por 6 y por 5. Acá está. 5 por 6, 30, por 10, 300. Entonces, nuestro resultado para este inciso E es 300. Bien. Acá tenemos algo parecido, pero simplemente la diferencia es que la operación es suma. Por lo tanto, de estas expresiones lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, en el denominador, este 14 factorial por las propiedades puedo escribir como 14 por 13 factorial. Estoy haciendo eso con el objetivo siguiente, de que voy a tener un factor común, que va a ser el 13 factorial, que luego vamos a factorizar. Acá el número menor es 13 factorial, por lo tanto, esto puedo descomponer en 14 por 13 factorial y voy a tener 13 factorial. El 15 puedo descomponer como 15 por 14 por 13 factorial. Nótese acá que en el numerador y el denominador estamos sacando un factor común. Y ese factor común precisamente es en arriba, vamos a cambiar de color, 13 factorial, 13 factorial y 13 factorial. Podemos factorizar el 13 factorial. Nos queda solamente, si estamos sacando todo el número, nos queda solamente el 1. Acá está el 1. Aquí nos queda el 14, que está acá. Aquí nos queda el producto de 15 por 14. Acá está. En el denominador sacamos el 13 como factor común. Nos queda 14. Como estamos sacando el 13 y al factorizar debes de producir lo mismo, anotamos el 1. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Aquí, como tenemos el 13 factorial que está multiplicando a todo ese paréntesis, podemos simplificar con el denominador, que también es un producto. Por lo tanto, simplemente multiplicamos 14 por 15 más 14 más 1. Eso es 225.
14 más 1 es 15. Finalmente, dividiendo o simplificando estas expresiones, solamente nos queda 15. Este es el valor de todo este cociente que aparentemente parecía complicado, pero con la utilización de las propiedades anteriores se puede factorizar, simplificar y hallar la solución. Bien, continuamos. A continuación tenemos una ecuación con factoriales. Fíjense, ecuación con factoriales. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ecuación con factoriales es lo siguiente. Primero vamos a descomponer n menos 2. Vamos a descomponer hasta de esta forma, hasta n menos 4. Vamos a descomponer esta expresión es mayor que esta, entonces hasta n menos 4 para poder simplificar. Por propiedades, acá está, n menos 2, su anterior va a ser n menos 3 y su anterior va a ser n menos 4. De tal forma que al hacer esta operación, al aplicar esta propiedad, lo que vamos a hacer es obtener este mismo factor acá, ¿no es cierto? Si es así, entonces, como sabemos muy bien, puede pasar a multiplicar o directamente simplificar de esa forma. Fíjense, los factoriales se han eliminado y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, n factorial, vamos a cambiar de color, acá está. Este n factorial, con este n factorial podemos simplificar. Solamente tenemos 20, porque n factorial también se puede, n, el valor de la parte literal también se puede simplificar y vamos a hacer eso. Acá está esta n, simplificamos también con esta n, ¿no? N factorial con n factorial. Finalmente, todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar, que está acá, multiplicado a 1. Solamente tenemos el 20. Aquí haciendo operaciones, eliminando los signos de agrupación, n cuadrado más menos 5n más 6. Luego tenemos acá el 20 que está en el segundo miembro, el primero con signo cambiado. Haciendo operaciones tenemos esta ecuación elemental de segundo grado. Entonces, resolvemos esta ecuación elemental de segundo grado por el método de factorización. Factorizamos dos números que multiplicados den 14 y sumados negativo 5. Menos por más da menos. 2 por 7, 14. Cumple la factorización, ¿cierto? Ok, entonces esto. Menos 7 más 2 es menos 5. Cumple también el segundo factor, segundo coeficiente. Por lo tanto, correctamente factorizado. Cada uno de estos igualamos a 0, por lo tanto, la solución para nuestro ejemplo solamente va a ser esta expresión que estoy anotando en un recuadro, en este caso rojo. Esta expresión. Esa expresión es la solución. ¿Por qué? Porque al definir factoriales, lo que estamos haciendo simplemente tenemos que tomar en cuenta que este debe ser número entero positivo. Y desechamos esta solución, no tomamos en cuenta, porque nos ha salido negativo. Entonces, en los factoriales no puede existir que el número sea negativo. Ahí está un ejemplo 3 con factoriales. Nuestro ejemplo 4, otra ecuación con factoriales, pero es una ecuación diferente. Fíjense, nos piden cuánto vale n. Por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esta n factorial le vamos a hacer un cambio de variable. Esto se llama cambio de variable. Le estamos llamando una variable u. U va a ser n factorial. Si sustituyo en la ecuación anterior, me queda solamente n factorial vale u, que está acá, menos 7, 6 sobre u, igual a 0. Por lo tanto, para expresar nuestra ecuación en forma de ecuación cuadrática, todo voy a multiplicar por n. Todo esto estoy multiplicando por n. Por n estoy multiplicando. De tal forma, en este caso por u sería, ¿no? No sería n, u. Por u estamos multiplicando. Listo. Al multiplicar por u, simplemente se va a eliminar este denominador. Aquí vamos a tener u cuadrado menos 7 veces u más 6. Una ecuación otra vez de segundo grado. Por lo tanto, factorizando esta ecuación de segundo grado, el polinomio de segundo grado del primer miembro, dos números que multiplicados den 6, los únicos números van a ser el 6 y el 1. 6 por 1, 6.
Para que nos dé 7, los dos deben ser negativos. Menos 6 menos 1, menos 7. Por lo tanto, igualando cada factor a 0, tenemos nuestras soluciones. Acá está la primera solución, va a ser u sub 1 igual a 6, que cumple la condición entero positivo. Acá lo mismo también va a cumplir porque es entero también positivo. Acá está. Entonces, para estos valores, lo que nos interesa es encontrar los valores de, en este caso, n, ¿no es cierto? Hemos hecho un cambio de variable. Por lo tanto, si u sub 1 vale 6, reemplazamos en nuestro cambio de variable, aquí estamos reemplazando. Bueno, voy a tiquear con verde, ahí está. Estamos reemplazando aquí, justamente, y tenemos n factorial va a ser igual a 6. Pero este n factorial, el 6 puedo descomponer como 3 por 2 y por 1. Eso es 3 factorial. Y justamente acá estoy haciendo la simplificación. El factorial con el factorial simplemente nos queda la primera solución, que es 3 positivo. Exactamente lo mismo hacemos para el segundo caso. Si u sub 2 vale 1, entonces el 1 podemos escribir como 1 factorial. Ahí está. Simplificando el factorial, n sub 2 va a valer solamente 1. Hasta aquí estas soluciones, pero aquí podemos verificar lo siguiente. En las propiedades sabemos que el 0 factorial también es 1. Por lo tanto, en vez de 1, esta vez anotamos 0 factorial. Y aquí vamos a simplificar los factoriales. Y nuestra tercera solución para este ejercicio es n sub 3 que vale 0. También es válido, ¿no es cierto? Porque 0 factorial es 1, 0 factorial es 1, 6 más 1, 7 menos 7, 0. Cumplen. Para este ejercicio en particular tenemos 3 soluciones para n. N sub 1 que vale 3, n sub 2 que vale 1 y n sub 3 que vale 0. Este 0 por la propiedad de los factoriales, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a las permutaciones. Las permutaciones. Acá en forma conceptual se dice, se denominan permutaciones a las diferentes ordenaciones o arreglos que pueden formarse con todos los elementos de un conjunto. Aquí justamente está subrayado entre paréntesis, interesa el orden, dice. Si una permutación interesa el orden. Por lo tanto, nuestro teorema, el teorema para definir permutación dice, si tenemos un conjunto no vacío, S, donde el cardinal, recordamos teoría de conjuntos, cardinal de S es igual a N. Y al mismo tiempo tenemos un número R que es menor a N o igual a N o mayor o igual a 1. Las permutaciones de N elementos tomados de R en R, de esa forma se lee, es igual a N por N menos 1 por N menos 2 hasta N menos R más 1. Esta es la definición de permutación, que también vamos a escribir de otra forma. Luego tenemos lo siguiente, entonces, otras notaciones. Por ejemplo, algunas máquinas de calcular utilizan esta notación. Permutaciones de N elementos tomados de R en R. Acá lo mismo, permutaciones de N elementos tomados de R en R. N puede estar delante de esta forma o de esta forma. Por ejemplo, los libros rusos utilizan estas últimas dos notaciones, que significa lo mismo. Ahora nos dan un ejemplo para resolver. Nos dicen calcular el número de permutaciones de n elementos tomados de uno en uno. De acuerdo a esto, simplemente vamos a tener este número de permutaciones tomados de uno en uno, simplemente va a ser n. Y podemos reemplazar ese valor acá, ¿no es cierto? Entonces acá justamente si reemplazamos este valor de R, vale 1, 1 menos 1, 0, solamente n entonces. Esa n está acá. Luego tenemos permutaciones de n elementos tomados de 3 en 3. Aquí reemplazamos en vez de R3, entonces vamos a tener menos 3 más 1, va a ser menos 2, hasta menos 2. Por lo tanto va a ser n por n menos 1 por n menos 2. Aquí justamente tenemos algo similar, permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. N vale 4 y R vale 3 en esta formulita. N vale 4 y R vale 3. Si vale 3, aquí reemplazamos 3 menos 3 más 1 va a ser menos 2. Menos 2 más 4 solamente 2. Por eso hasta 2 solamente. Permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 es 24. Y acá de forma similar
tenemos permutaciones de n elementos tomados de 4 en 4, n por n menos 1 por n menos 2. Esto vale r, que reemplazamos acá, es 4. Vamos a tener solamente menos 3. Entonces, este es el desarrollo del inciso D. Es muy fácil de poder resolver las permutaciones. Simplemente hay que identificar cuál vale n y qué número vale r. Puede coincidir que n también sea igual a r, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Ahora tenemos la siguiente definición. Esta es otra definición. Si tenemos un conjunto no vacío con una cantidad n de elementos y r que es menor a n y mayor o igual a 1, también se puede definir como permutaciones de n elementos, acá está, tomados de r en r como n factorial sobre n menos r factorial. Otra forma de definir las permutaciones. Si n es igual a n, r es igual a n, entonces coincide aquí r menos r va a ser 0, 0 factorial va a ser 1, solamente nos va a quedar el numerador, acá está. Estas dos formulitas más para las permutaciones. Y otros ejemplos para resolver son los siguientes. Ahora nos piden calcular, vamos a utilizar ahora esta fórmula, calcular permutaciones de 5 elementos tomados 2 en 2. Podríamos utilizar también la anterior definición, pero ahora vamos a utilizar esta otra. Entonces, n vale 5. Esto es n. Y esto vale r. Reemplazando en esta fórmula va a ser 5 factorial. Aquí va a ser n que vale 5. R vale 2, entonces 5 menos 2. De tal forma que haciendo operaciones vamos a tener arriba 5 factorial y aquí abajo 5 menos 2, 3 factorial. Al mismo tiempo, podemos utilizar propiedades. 5 factorial puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial. Y para obtener nuestra solución simplifico el 3 factorial con el 3 factorial. Multiplicando simplemente tenemos 20. Esta es la solución. 20. Que también directamente podríamos obtener con una máquina, ¿no? Permutaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5. Entonces, simplemente cuando se trata del mismo número de elementos n igual a r, podemos sustituir acá. Va a ser 5 menos 5, 0. Solamente nos va a quedar 5 factorial. Por lo tanto, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Permutaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5, solamente había sido 120. Acá tenemos permutaciones de 10 elementos tomados de 5 en 5. N vale 10, acá está, y R vale 5. Reemplazando en la fórmula, tenemos 10 factorial sobre 5 factorial. Para utilizar la simplificación, podemos escribir 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Como está multiplicando este factorial, simplificamos con 5 factorial. Multiplicamos todo esto y tenemos 30.240 es la solución de estas permutaciones. Bien, continuamos. Acá tenemos el ejemplo 7. Nos dicen cuántos números de 3 cifras distintas se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el número total de elementos para el inciso A va a ser 5. Acá está. N vale 5. Nos piden de 3 en 3, entonces R vale 3. Simplemente se trata de lo siguiente. Se trata de obtener números de 3 cifras que están aquí en casilleritos amarillo, verde y azul. Sean los números de 3 cifras. Entonces, se trata de obtener permutaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Directamente la fórmula, 5 de 3 en 3, tenemos 60 números. O también en forma directa. Este primer casillero puede obtenerse reemplazando cualquiera de estos números. Como uno ya tenemos ocupado, vamos a poder llenar esto de 4 formas. 2 estamos ocupando esto de 3 formas. Por lo tanto, este producto nos va a dar también 60 formas de poder escribir los números de 3 cifras de estos 5, tomados de 3 en 3. Acá justamente hay una pequeña variación para el inciso B. ¿Cuántos de estos números son pares? Dice. En este caso, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a escribir o dibujar este recuadro de 3 cifras. ¿Cuáles son los números pares? Voy a subrayar acá. Estos son el 2
y el 4. Este último casillero, yo puedo escribir el 2 o el 4, o sea, de dos formas. Directamente anoto de dos formas. Puede estar el 2 o el 4. Como ya tenemos anotado este número fijo, porque nos dicen siempre deben ser números pares, entonces, este primer casillero vamos a obtener de 4 formas, porque un par ya va a estar anotado aquí. Por lo tanto, de 4 formas, aquí ya tenemos dos números, esto vamos a poder llenar de 3 formas. Por lo tanto, el número de 3 cifras pares van a ser 4 por 3 por 2, el total es 24 números de 3 cifras pares vamos a poder obtener. Es una pequeña variación. Cuando se trata de pares, entonces hay que tomar en cuenta este casillero. Hay que empezar del lado izquierdo, derecho en este caso, ¿no? Del lado derecho, llenando ese casillero. Bien, ahí está un ejemplo de las permutaciones. Finalmente, otro ejemplo de las permutaciones. Fíjense, acá tenemos 3 letras A, B, C. Nos dicen de cuántas maneras se puede ordenar los elementos de este conjunto. O sea, acá el número de elementos es 3. Es 3, acá está. Entonces, vamos a tener que obtener permutaciones de n elementos tomados de R en R, que simplemente es n factorial. En nuestro caso, esta n es 3, entonces vamos a tener 3 factorial. Y 3 factorial solamente es 6. Y nos dicen cuáles son estas ordenaciones. Entonces, lo que hacemos para las ordenaciones es algo simple. Anotamos A, B y C. Aquí anotamos como se trata de permutaciones, entonces lo que faltan, los restantes elementos de A. Como A está, entonces falta B y falta C. Aquí para completar A, falta A y falta C. Aquí A y B. Como nos dicen de 3 elementos, entonces aquí simplemente lo que falta AB va a faltar C. El primer par va a ser ABC. AC, aquí el que falta es B, por lo tanto ACB, el segundo elemento. Acá, BA, lo que falta es C, por lo tanto BAC, el tercer elemento. Aquí nos falta A, porque tenemos B, tenemos C y falta A, entonces CBA es el siguiente elemento. Y así completamos los 6 elementos, porque nos dicen la pregunta, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Estos son los elementos que se pueden formar con 3 letras ABC diferentes, ¿no? Acá están los 6 elementos. Y esos 6 elementos hemos calculado acá. 6 elementos están calculados de esta forma. Bien. Finalmente, el ejemplo 9 tenemos de cuántas maneras se puede colocar 12 libros en un estante. Dice. Si 3 de ellos deben estar juntos. Entonces, nuestro esquemita que estamos dibujando acá, 3 de ellos deben estar juntos. Entonces, acá está. Estos 3 libros deben estar juntos siempre. Pero dentro de estos 3 libros juntos podemos permutar. El 3 puede estar con el 2, el 1 con el 2, etc. De esa forma vamos a obtener esta segunda forma de permutar, de permutación. La segunda forma dice permutaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3. Y eso está acá. Pero acá, como son 12, entonces enumeramos 1, 2, 3. Todo este grupo de 3 libros, solamente como un solo libro, como tienen que estar juntos, tomamos como uno solo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 va a ser. Vamos a tener de 10 formas de poder ordenar, porque estos tienen que estar juntos siempre. Entonces, eso simplemente es permutaciones P sub 1, llamado de 10 elementos tomados de 10 en 10. Simplemente va a ser 10 factorial. Para obtener el número total de maneras, multiplicamos permutaciones de 10 elementos tomados de 10 en 10 por permutaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3. ¿Esto por qué? Porque los 3 libros, de acuerdo a la condición del problema, deben estar juntos, dice. Al estar juntos, puedo permutar también acá, por eso las permutaciones. Haciendo operaciones, esto es 10 factorial por 3 factorial, y haciendo operaciones eliminando los factoriales, tenemos ese número. Y ese número es un número bastante grande, ¿no es cierto? Las maneras de poder ordenar estos 12 libros con esa condición de que 3 libros deben estar siempre juntos, ¿no es cierto? Deben estar siempre juntos. Ok.